Hay una cosita que os tengo que decir que me hace sentir muy mal. Crazy mother. Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy aquí con vosotros ya 7 días, ya hemos cumplido una semana de mi serie 30 días hasta Navidad con Stefirou. Si ese es el primer vídeo que ves de esa serie, no te preocupes, aquí abajo en la cajita de información os dejo todos los enlaces de otros vídeos que ya hemos hecho. Yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Si quieres formar parte de esta familia tan preciosa que tenemos, aprieta el botoncito aquí abajo donde pone suscribirse para que no pierdas ningún vídeo mío. Y enciendes la campanilla para que te llegue una notificación cuando subo un vídeo, si quieres. Hace un par de días os he enseñado mi árbol de Navidad y os ha encantado el estilo rústico que tiene, así que pensé que será una idea genial para enseñaros 3 adornos rústicos que puedes hacer tú mismo. Espero que os guste y por supuesto que os animáis a hacer unos también, y si lo hacéis, por favor mándame unas fotitos a una de mis redes sociales para que lo pueda ver también, porque me hace muchísima ilusión. Hay una cosita que os tengo que decir que me hace sentir muy mal. Como he dicho antes, hace una semana he empezado esa serie y subo un vídeo cada día. Me encanta, pero es mucha faena y ahora no puedo contestar a todos. Quiero que lo sepáis, leo todos, eso sí, leo todos, porque aparte me llegan las notificaciones en la pantalla de mi teléfono, así que todos los leo, pero aunque me gustaría, no puedo contestar a todos vuestros mensajes. Y si me conocéis, yo siempre contesto a todos. Y os prometo que cuando tengo un momento os contesto, pero por favor no dejéis de comentar aquí abajo porque lo leo todos, por favor. Bueno, no os entretengo más, vamos a empezar. El primer adorno vamos a dar un toque más rústico utilizando cuerda. En este caso voy a utilizar un adorno viejo de plástico que ya, como veis, ya está roto, ya no tiene enganchillo, pero tampoco me ha gustado mucho porque se ve mucho que es de plástico. Pero en este caso, si tú no tienes adornos para reciclar, también puedes coger estas bolas de Polispan, también sirve. Empezamos de poner un poquito de pegamento en el principio y después vamos haciendo vueltecitas. Al principio aplico la silicona en líneas verticales para que no se resbala la cuerda mientras que hacemos las primeras vueltas, pero después eso ya no hace falta porque no se resbala tanto la cuerda y puedes hacer líneas con la silicona y después haciendo unas vueltecitas. Vamos a trabajar hasta la mitad de la bola, lo cortamos el hilo y vamos a empezar por debajo del otro lado de la bola. Eso lo hago porque desde el medio trabajando hacia afuera es mucho más difícil, hice una prueba y resbala mucho la cuerda. Vamos a trabajar desde el exterior hasta el interior. En este caso empezamos con un pequeño círculo de la cuerda y después exactamente lo mismo de lo que hemos hecho antes. Acabamos, cortamos la tira a la medida y voilà, listo que es nuestro primer adorno. Si ya te gusta así, lo dejas así tal cual, pero yo quiero darle un poco más de alegría. Para eso voy a utilizar esta tela que es preciosa. Voy a cortar una tira del estampado que me gusta y con simplemente unas gotitas le voy a pegar en nuestro adorno. Y para dar un poco más de alegría con esta cinta voy a hacer un lazo. Explico cómo se hace un lazo perfecto. Simplemente haces 2 lazos y con esos 2 lazos haces un nudo. Y ya está, no hay más truco. Cortas los sobrantes en un pico y voilà. Pero antes de pegar el lacito vamos a hacer nuestro ganchillo. Pues bueno, en este caso no es un ganchillo, pero voy a cortar un trocito de hilo. Y ahora voy a mirar qué parte es delante, por simplemente ponerlo encima de mi dedo para que el lazo se quede delante. Vamos a seguir con el segundo adorno. Con esta tela que habéis visto antes, que es preciosa, vamos a hacer unos adornos. Yo trabajo con unas plantillas y he cortado uno de estrella y uno de corazón.
Vamos a repasar, utiliza tiza para que luego será mucho más fácil de borrar. Y los corto. Pero un dedo más a lo que dibujé. Voy a buscar la misma pieza a lo que ya tengo cortado porque yo quiero que el estampado siga. Y en este caso giro la tela al revés con los dos lados estampados por interior. Compruebo que está puesto recto el estampado. Y cuando yo veo que está bien, pongo con una aguja para que se queden bien juntos, que es más fácil para cortar, y corte la segunda parte. Ahora tengo estos dos que son iguales. Puedes poner cualquier tipo de material por dentro como para hacer el gancho. Yo en este caso me gusta más este tipo de cinta, pero es muy gordo, así que lo corto por la mitad. Y os voy a enseñar un truco. Si doblamos la cinta tal cual, lo que va a pasar es cuando lo colocamos en el árbol, y si mi dedo fuera una rama del árbol, entonces vamos a ver el adorno desde el lado. Pero si ponemos el lazo un poco diagonal, los extremos, entonces veremos el adorno por la parte de delante. Por supuesto también puedes coser a mano o con la máquina o lo que a ti te gusta, pero quiero enseñaros porque no todo el mundo le gusta coser, ni todo el mundo tiene máquina de coser o el tiempo para coser a mano, que de esta manera es muy fácil y muy rápido para hacerlo también. La tiza borramos con un trapito húmedo y ahora tenemos aquí un huequecito para poner el relleno de cojín. Utilizas el lápiz para llegar a los puntos que no llegas con el dedo, y cuando tenemos el adorno bastante llenito vamos a cerrar el último trozo. Utilizamos el lápiz para apretar para que no quedemos los dedos, y cuando está totalmente cerrado podemos cortar con tijeras aún unos hilos que nos han escapado. Y este es el resultado, espero que os guste. El último adorno vamos a hacer de fieltro. Voy a coger el color blanco, pero tú puedes, por supuesto, pero con todos los adornos coger el color lo que te gusta. Y volveré a utilizar mis plantillas. Esta vez voy a utilizar la plantilla de estrella. Repaso la estrella, doblo el fieltro y corto las dos partes. Ya tengo las dos partes. Con este hilo trabajaría con doble hilo, pero con este no hace falta y trabajaría con solamente un hilo. Así que esto depende de ti. Preparamos nuestra aguja, hacemos un nudo pequeño en el extremo y vamos a empezar. Primero vamos a hacer unas estrellitas de decoración y eso lo hago de la siguiente manera. Empiezo por debajo, paso el hilo, hago una cruz de un punto largo y hago otro cruz pero que va diagonal con dos puntos más pequeños. Ahora voy a cortar los puntos de la estrella, los voy a cortar un poco más redondo con el punto que os voy a enseñar hoy. Es difícil cuando son más en punto. Vamos a empezar. El primer punto empiezo desde entre medio de las dos partes de fieltro para que no se vea el extremo. Ponlo bien dentro de las dos capas para que no sale por afuera. Por donde hemos salido con la aguja volvemos a entrar a través de las dos capas. Antes de estirar el hilo de todo, entramos con nuestra aguja y pasamos el hilo por el lazo. Ahora tenemos hecho nuestro primer punto. El siguiente paso es ahora desde atrás, pero también puedes hacerlo desde adelante como tú quieras, pero os voy a enseñarlo desde atrás. Vamos a pasar ambos telas. Estiramos. Y otra vez, justamente antes de estirar de todo, pasamos con nuestra aguja a través de este lazo, desde delante hacia atrás. Y ya está puesto nuestro segundo punto. Eso lo vamos a hacer otra vez.
entramos por detrás, salimos delante, estiramos y antes de estirar de todo, pasamos desde delante hacia atrás con nuestra aguja y hilo por este lazo. Ya hemos llegado al punto. Aquí vamos a seguir haciendo lo mismo. El único, antes de estirar el hilo tienes que guiarlo bien, que el hilo se queda al lado del fieltro, que no se va por encima porque la tenemos que hacer la curva. Pero como veis, si lo dejas entre dos dedos, solamente los dos puntos que van en la curva y ya está, porque después ya va recto otra vez. Y eso vamos a hacer toda la vuelta hasta aquí. Ya hemos pasado casi todo. Falta ahora de colocar la cintita para colgarlo luego en el árbol. Ya podemos empezar de poner un poco de relleno. Si lo encuentras difícil llegar en los puntos, utiliza el lápiz para apretar el relleno justamente en las puntas. Y cuando está suficiente lleno, vamos a acabar con los últimos puntos. Y cuando llegamos al final, arriba de todo, es cuando vamos a colocar la cinta para colgar. Acabamos y ¡listo! Espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto que os animáis a hacer unos adornos en tu casa también. Si lo haces, por favor, mándame unas fotitos a una de mis redes sociales, que me hace muchísimo ilusión de verlo también. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Aquí aprietas el botoncito rojo que ves abajo que pone suscribirse para que no pierdas ningún vídeo mío. Muchísimas gracias a todos y todas por haber venido a verme, comentar, dar me gusta, compartir. El único que yo espero que mañana nos vemos otra vez. Un beso enorme para todos. Adeu. Ah, y mañana saludaré a los que faltan todavía.